¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por supuesto, la noticia del día de ayer, y bueno, hoy sigue, es este proceso de arresto de la hermana de la jefa de Gaesa. Por supuesto, me refiero a Adis Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera. Aquí la tienen ustedes, estas imágenes las compartí el día de ayer, hacen parte de un reportaje mucho más amplio que publiqué en marzo de este año, donde revelamos que ella se encontraba aquí en los Estados Unidos, que tenía al menos 2 compañías desde que había llegado en el 2023. Vino reclamada por su hijo, ciudadano americano. Ella fue arrestada el día de ayer por agentes del HSI, de la Policía de Inmigración, y bueno, el secretario Rubio ha dicho que está en el proceso de quitarle la residencia permanente. En medio de todo esto, por supuesto, se han destapado todo tipo de elucubraciones, de preguntas. ¿Se puede quitar la residencia permanente de esta manera? ¿Puede Rubio hacerlo? Y de hecho ya ha hablado la familia que no quiso hablar conmigo cuando hice el reportaje, pero bueno, ahí están ya dando declaraciones a la prensa. Nos acompaña, por supuesto, el querido abogado de inmigración, Wilfredo Allen, cienfueguero y un gran amigo de esta casa. Willy, bienvenido. Mario, un placer siempre compartir contigo. Acuérdate, tú eres de Cienfuegos. Yo soy del pueblo importante, que es Arriete. Cienfuegos es un barrio de Arriete. Pero Bueno, muy contento de compartir contigo. Bueno, Willy, Vamos. vamos a escuchar, si te parece, las palabras de el hijo de Adis Lastres Morera, el sobrino de Ana Guillermina Lastres Morera, la general de brigada, diputada, miembro del Comité Central del Partido Comunista, sancionada por los Estados Unidos. El hijo, justamente, acaba de hacer unas declaraciones. Ernesto Carvajal Lastres, se llama el hijo, que es ciudadano americano. Él trajo a esta señora, a Adis Lastres Morera, como reclamada y madre de un ciudadano americano. Ella vino aquí con una visa de inmigrante en el 2023 y bueno, negocios, etcétera, 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 y acaba de ser arrestada. Vamos a escuchar lo que dijo el hijo a Telemundo. Voy a hablar con mi mamá, ella completamente descomunicada, no sé si está bien, la tienen aislada. Nosotros llevamos muchos años aquí haciéndolo todo bien, el proceso de reclamación, la residencia, como todos los cubanos. Llevo aquí 12 años trabajando y pagando taxes. Yo creía que había venido a un país donde se respetan las instituciones y aparentemente no. No tengo muy claro cómo Marco Rubio puede tener la potestad de revocar una residencia sin pasar por un proceso de corte. Entonces estoy en este momento todavía en fase a tratar de hacerme con abogados que comprendan este caso, abogados de ley internacional y entender exactamente cuál fue la ley que violamos. Bueno, Willy Allen, por favor, explícanos cómo es posible que suceda algo así. Bueno, vamos por parte. La señora entró como residente americana. ¿Quién le otorgó la visa? El Departamento de Estado en el Consulado de La Habana. Así que en realidad fue el secretario de Estado quien otorgó esa visa de residente. Acuérdate, entró como residente americana. Y el hijo tiene todo el derecho de reclamarla. El hijo tiene todo el derecho de defenderla. Y el hijo tiene todo el derecho y la señora tiene todo el derecho de defenderse en una corte de migración. Y te recuerdo que esta no es la primera vez que el secretario de Estado ha revocado una residencia. La primera que revocó en su mandato fue a un palestino en Nueva York que era parte de las protestas en contra del ataque de Israel en Gaza. Y acuérdate que ese caso todavía está en pelea, ya está en las cortes federales. Y él estuvo detenido por largo rato, fue puesto en libertad y sigue peleando su caso en los tribunales federales en Nueva York. El segundo caso, que el secretario de Estado revocó una residencia, fue a la hermana y la sobrina, o la sobrina y la hija del general iraní Soleimani, que fue matado por las tropas, por los bombardeos de Israel. Y en ese caso, en el caso del señor de Gaza, él lo que alegó fue que él estaba apoyando a Hamas y estaba haciendo trabajo para un grupo terrorista y está en pelea por su derecho de poder expresar su opinión como residente americano. En el caso de la familia de Soleimani, una vez más, parte de la razón fue por la forma que ellos usaban los medios sociales para atacar a los Estados Unidos, defender Irán y hablar de la política y la invasión americana a la guerra con Irán. Yo no sé lo que esta señora ha hecho. Yo no sé qué compañías ella tiene, si está lidiando con Cuba, si las compañías que ella tiene aquí trabajan con Gaesa en Cuba.
o trabajan en alguna forma en Cuba, pero ser la hermana solamente de un oficial de Cuba no es suficiente para quitarle la residencia. Puede pelearlo en una corte. Sospecho que en el camino el gobierno tiene que demostrar cuál es el lazo que ella tiene con su hermana y cuál es el lazo que ella tiene con Cuba y qué es lo que ella hace trabajando, que se hace trabajar con Cuba. Te recuerdo que cuando tuvieron una entrevista, yo no sé nada de ella ni del hijo de ella, pero si te lleva una entrevista para una visa, en parte tú tienes que también explicar si fuiste alguna vez miembro del Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas, o si has trabajado para el gobierno de Cuba. Ya yo no sé el trabajo que ella tuvo en Cuba anteriormente, pero como tú bien sabes, en este momento, muchas de las personas y padres de ciudadanos americanos, hijos de ciudadanos americanos, que han ido a entrevistas en La Habana, que han negado la residencia porque trabajaron para el gobierno de Cuba en alguna capacidad. Así que aquí falta mucha información. En este momento la señora tiene todo el derecho de ir frente a un juez y defender su residencia. Y claro que el hijo tiene todo el derecho y es lo que un hijo debe hacer, defender a la mamá. Pero sí, para contestarle a él, el secretario de Estado tiene el derecho de revocar una residencia y ella tiene el derecho de pelearlo en una corte. Sí la pueden detener, sí tiene el derecho de pedir una fianza de un juez de migración o ir a un habeas corpus con una corte federal, que fue lo que hizo el palestino de Nueva York. Así que es una pelea. Willy, bueno, la investigación que nosotros hicimos aquí, primero demostramos que ella había venido como residente permanente en el año 2023. Tiene 2 compañías donde ella figura como o manager o propietaria. Además de eso, antes de salir de Cuba, ella tenía 3 casas alquilándolas en Airbnb. También trabajaba en algo relacionado con la Brigada Conrado Benítez de Solidaridad con Cuba. Incluso viajó a varios países como parte de esa brigada, de acuerdo a la información que hemos obtenido aquí en Martín Noticias. Y la pregunta que siempre tenemos, ¿no? Es decir, ella es hermana de la jefa de Gaesa. Y aquí tenemos hijos de ministros que sí tienen negocios con Cuba. Tenemos gente, todo tipo de familiares de estos personajes. ¿Hasta qué punto ser familiar de estos personajes te hace inelegible para obtener una green card? Bueno, mira, es una buena pregunta. En forma general, si ya tú tienes tu residencia y tú no tienes vínculo con esa persona, te la pueden dar. Pero, como tú siempre me dices, yo soy viejo. Durante los 80 y los 90, al principio del siglo, a muchos familiares de traficantes de droga o de paramilitares en Colombia les revocaban la visa de viajar a los Estados Unidos, que es un proceso mucho más fácil de revocación, simplemente porque eran las hijas, los padres, los primos, los hermanos de traficantes de droga o paramilitares. Y ocurrió con una gran frecuencia y todavía ocurre en el mundo entero. Así que visas son fáciles de revocar por el parentesco y por sospecha. Uno puede siempre pelearla y argumentarlo. Residencia es más difícil. Una vez más, tú conoces más sobre lo que ella hacía en Cuba. Yo no sé si lo que ella hacía en Cuba, tener 3 casas y alquilar Airbnb, no es un delito criminal en los Estados Unidos y no es una razón para negarte una residencia. Y tú puedes administrar tus casas, puedes hacer lo que tú quieras y puedes trabajar con turismo. Mientras tú no seas un oficial del gobierno, mientras tú no estés involucrada con alguna forma de reprimir al gobierno, a las personas en Cuba, que no seas miembro del Partido Comunista, no sea alguien involucrado a ese nivel, el simple hecho de tú operar 3 Airbnb o trabajar con el turismo o apoyar brigadas que apoyan a Cuba, y si no tienes un título oficial, no es suficiente para negarte una residencia. Y me imagino que un punto muy importante va a ser cuando ella tuvo su entrevista en La Habana, hasta qué punto mucho de la información que tú tienes ahora fue discutida o entregada al cónsul en La Habana. Y eso puede jugar un papel. Pero el solo hecho de ser la hermana no es suficiente para que le quiten la residencia. Como tú bien has dicho, aquí hay hijos de dirigentes, de militares, algunos que tienen relaciones con sus padres y familiares todavía, algunos que no tienen relación ninguna, algunos que Tienen negocios en Cuba. tienen negocio con Cuba desde
vender propiedades en Cuba hasta manejar viajes a Cuba y otros negocios, que mientras sean negocios legales, bajo la supervisión del Departamento del Tesoro, mientras sean cosas que están aprobadas, no es un problema. Son cuando están participando en actividades que no son aprobadas o están participando en actividades que pueden, de una forma u otra, evadir lo que hay sobre el tesoro, lo que tú puedes mandar y pagar en Cuba. Si estás violando el embargo que existe para ciertas cosas de Cuba, bueno, puede ser un problema. Pero vamos también a recordar, el país que más comida le regala a Cuba, que más medicina le regala a Cuba, y donde el gobierno cubano ha comprado desde pollo hasta pavo, hasta carne, es los Estados Unidos. Y mientras se haga legalmente y bajo la supervisión del Departamento del Tesoro, no hay problema ninguno. Así que esto es un buen principio, pero tenemos que ver la relación. El hijo tiene razón, él tiene todo el derecho de ir con un abogado a la corte, y sabemos que no solamente esta señora, pero muchas personas que son inocentes de cualquier delito o cualquier amarre con Cuba son detenidos por ICE, y poder comunicarse con ellos, tener acceso a ellos, es difícil. Yo tengo dificultades comunicándome con detenidos, porque en realidad ICE en este momento es bastante cruel como detienen a las personas. Así que esté aislada o que tenga ese trato no es algo específico para ella también. Tenemos que estar claros en eso. Eso, como tú bien has reportado y como te llegaste los correos, le está ocurriendo a decenas de cubanos y a cientos de cubanos que son detenidos, y otros de Venezuela, otros países que son detenidos por ICE ahora. Así que lo que ella sufre en detención no es algo en particular para ella. Pero Ahora, sí, es importante ver exactamente qué es lo que ella estaba haciendo. Y tú dices, tiene 2 compañías aquí. Bueno, hasta qué punto las compañías están lidiando con Cuba y hasta qué punto las compañías se están usando para violar el embargo con Cuba. bueno, eso no lo sabemos y espero que las autoridades hagan la investigación correspondiente. Willy, por último, el tema del interés de la seguridad nacional. Es decir, lo que dice Rubio es, la sacamos aquí porque es un interés nacional, es un interés de seguridad nacional sacarla de aquí. Ella es hermana de la jefa de Gaesa y además dice que van a seguir apretando a esta gente hasta que devuelvan todo lo que se han robado al pueblo cubano. Es lo que dijo el secretario Rubio. Bueno, una vez más, yo no sé lo que ella ha robado, no sé lo que ella ha hecho, y que el secretario de Estado diga eso, fantástico. Mire, estoy de acuerdo, que me devuelvan las carteras de Arriete, que me devuelven el manantial de Chico Montero. Yo lo quiero, y a mí me lo quitaron con americano, así que me gustaría que devolvieran lo que fue de mi abuelo y de mi padre. Ahí no tengo conflicto con nada de eso, Mario, pero sí me gustaría que se siga la ley. Y ser solamente la hermana de una persona no es suficiente. Pero yo creo que tiene que haber más en esto. Y una vez más, respeto al secretario de Estado. Para mí es la única persona competente que está en el gobierno en este momento, así que le tengo un gran respeto. Pero me gustaría tener más información y saber exactamente por qué ha sido identificada. Y parte va a ser la entrevista que tuvo en La Habana antes de entrar como residente, y parte va a ser lo que las compañías de ella hacen, y parte va a ser la relación que puede tener en este momento en ayudar a Cuba de una forma ilegal. Muchísimas gracias, Willy Allen, abogado de inmigración, querido amigo de esta casa. Gracias a todos también por los comentarios. Déjennos saber qué piensan de todo esto. Aquí seguiremos dándole cobertura en Martín Noticias. Soy Mario Pentón. Excelente tarde. Gracias, Willy.